Aunque hay varias leyes en nuestro país, como la ley del trabajo y la ley del seguro social, que estipulan en su articulado, o aclaran, mejor dicho, las situaciones en cuanto a los reposos y a los permisos laborales, muchas son las dudas que tienen los trabajadores y también los empleadores en torno a este tema. ¿Cuándo se pide un reposo laboral? ¿Cuáles son los tipos de reposo laboral? ¿Cuándo es remunerado? ¿Cuándo no? Además de los permisos, ¿cuándo se puede pedir o solicitar un permiso y cuándo es remunerado y cuándo no? ¿Cuáles son esos permisos que estipula la ley y que deben ser cancelados por la empresa al cual usted labora? Todo esto lo vamos a estar respondiendo el día de hoy con especialistas en materia laboral que nos van a estar ayudando sobre este tema. Vamos a estar conversando sobre este tema y nos van a estar ayudando a entender un poco de qué se trata esto de los reposos y los permisos laborales. Desde ya los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Laboral, así que todos sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias y sus recomendaciones, acompáñenlas con esta etiqueta, las repetimos, numeral Soluciones Laboral. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Allá. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, muchas gracias.
Buenos días, el día de hoy, como les habíamos dicho al principio, vamos a tratar el tema de reposos y permisos laborales y para ello hemos invitado a Natalia de Paz, abogada especialista en Derecho Laboral, y también a León Arismendi, abogado en Derecho Laboral, profesor universitario y también es director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales. Bienvenidos, gracias por estar acá, por haber atendido a nuestra invitación el día de hoy y acompañarnos a conversar sobre este tema que pues surgen muchas dudas en los trabajadores y también en los empleadores en torno a este tema de los reposos y los permisos laborales. Yo quisiera iniciar la conversación con el tema de reposos, que digamos es el más quizás más complicado. ¿Cómo se clasifican estos reposos? ¿Cuáles son los tipos de reposos que están contemplados en nuestras leyes? Como quieran comenzar. Natalia, primero las damas. Ok, bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ciertamente un reposo lo que supone es una incapacidad que tiene el trabajador para acudir a su puesto de trabajo. Generalmente está asociado a un tema de salud. Entonces esto tiene que ver con que pueden haber reposos derivados de enfermedades o accidentes comunes, es decir, que no están vinculados con la prestación del servicio, y también hay reposos o incapacidades que se derivan de accidentes o enfermedades ocupacionales, es decir, accidentes que se generaron en el lugar de trabajo o enfermedades que se derivan del trabajo que desempeña el trabajador. ¿Están obligadas las empresas en ese periodo de reposo de un trabajador a cancelar esos beneficios económicos, los beneficios socioeconómicos también? Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días. El principio es que la cobertura de esos reposos están a cargo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Eso depende de la duración. Los primeros 3 días se supone que en principio pues los contratos colectivos sobre todo se ha establecido que los asume el empleador, pero de ahí en adelante pues, el sistema de las indemnizaciones diarias que paga el seguro, ¿sabes? Usted ha tocado justamente ese reposo de 3 días, que digamos es muchas veces los empleadores prefieren, o los empleados, mejor dicho, prefieren que sea un reposo de 3 días, así necesiten más días porque no deben llevarlo al Seguro Social. ¿Por qué no se tiene que llevar ese permiso o ese reposo, perdón, de esas 72 horas al Seguro Social? Bueno, porque el sistema de cobertura de la seguridad social establece unos parámetros a partir de los cuales él responde o está obligado a proteger al trabajador. Entonces, de conformidad con nuestra legislación en materia de seguridad social, es solo a partir del 4.º día que el Seguro Social debe ocuparse o debe encargarse de pagar las indemnizaciones que se derivan por el tipo de incapacidad que tenga el trabajador. Antes de eso, le corresponde, como bien señalaba el doctor Arismendi, le corresponde al patrono pagar esos 3 primeros días, mientras el trabajador no está. Lo que sí es importante, y me parece súper importante acotar de lo que tú dijiste, el tema de la incapacidad o del reposo no es algo potestativo del trabajador, y en eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos hablando de algo vital, que es la salud de los trabajadores. Entonces, aun cuando sea a lo mejor un poco engorroso o no me guste tener que ir al Seguro Social, yo no soy quien tiene que elegir cuál es mi incapacidad. Quien tiene que decirlo es un profesional de la salud, bien sea del ámbito público o bien sea del privado, que luego yo tenga que ir a convalidar el Seguro Social, pero es él quien tiene que decir. ¿Por qué? Porque eso lo que va a determinar es qué capacidad tengo yo para estar en mi trabajo, porque si médicamente yo no estoy en condiciones para atender mi trabajo, entonces evidentemente no puedo estar ahí porque pongo en riesgo mi salud y a veces puede ser, dependiendo del trabajo que yo realice, la salud de las personas que están a mi alrededor. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para colocar y revisar también pues material de investigación que ha preparado nuestro equipo de producción, entre ellos el artículo 7.2 y 7.3 de la Ley del Trabajo. Vamos a presentar estos 2 artículos para ustedes y continuar con la conversación. Artículo 73 de la Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Durante el tiempo de suspensión, el trabajador no estará obligado a prestar el servicio ni el patrono a pagar el salario. En los casos de los literales A y B del artículo 72, el patrono pagará al trabajador la diferencia entre su salario y lo que pague la Seguridad Social. Artículo 72. Supuestos de la suspensión. A.
La enfermedad ocupacional o accidente de trabajo que incapacite al trabajador durante un periodo que no exceda de 12 meses. B. La enfermedad o accidente no ocupacional que incapacite al trabajador durante un periodo que no exceda los 12 meses. Justamente estos artículos tratan el tema de la indemnización y esa indemnización o parte de la indemnización corresponde, como explicaba muy bien Natalia y también el profesor Arismendi, 66,66% por parte del Seguro Social y un 33,33% ese restante por parte de la empresa donde se está elaborando. ¿Cómo se llega a este acuerdo? ¿Y de dónde basa estos porcentajes de 66,66 y 33,33? No, bueno, Profesor. así está construido el sistema del Seguro Social. O sea, supone que hay una responsabilidad que, como bien explicó Natalia, las enfermedades no son responsabilidad en principio de nadie, salvo que se trate de enfermedades ocupacionales en donde es el patrono de alguna manera que creó las condiciones para que la enfermedad se produjera, y eso es un sistema distinto. Pero se supone que ya hay una especie de equidad, hay una distribución de las cargas, la seguridad social asume un porcentaje y el empleador asume otro. Ahora, yo quisiera plantear un asunto que a veces no es, bueno, digamos, generalmente se desconoce, porque muchos trabajadores tienen la percepción de que es su patrono quien debe hacer ese pago, quien debe cancelar, y de hecho, insisto en que, por ejemplo, en la administración pública, en las grandes empresas donde hay convenios colectivos, se ha convenido que el empleador paga y después el seguro le restituye a los patronos ese pago. Eso ha generado una confusión que hace... Pero eso solo pasa en el sector público, puede llevarse también en el sector privado. No, en el sector privado hay muchísimos convenios colectivos. En donde hay convenios colectivos casi que la regla es que se establezca esa manera de proceder, porque era lo que iba, es que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales lamentablemente tiene una lentitud en los procedimientos. El hecho mismo de certificar que la persona está efectivamente enferma ya es un problema desatendido desde hace mucho tiempo, porque los hospitales del seguro no funcionan o sea, los servicios de salud del seguro no funcionan. Entonces el trabajador acude a un médico particular, entonces tiene que, más bien el seguro lo que hace es validar esos reposos. Eso supone un trámite, pero lo que preguntaba sobre el monto de la indemnización es una construcción que pretende ser equitativa. Si el empleador tiene asegurado al trabajador, y esa es la regla, que debe tenerlo asegurado, entonces le corresponde al seguro pagar la mayor parte y ese porcentaje. Vamos a hacer un corte. En la próxima parte vamos a explicar, ustedes me van a explicar en qué consiste esa validación de los reposos por parte del Seguro Social, a dónde hay que acudir. No se aparten de nuestra pantalla, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones.
Continuamos acá en Soluciones conversando con especialistas en materia laboral sobre el tema de los reposos y los permisos. Y justamente había dejado una pregunta al aire, y es que ¿en qué consiste esa validación de un reposo y qué recaudos tiene que llevar un empleado al Seguro Social para validar ese reposo de más de 72 horas? Bueno, fundamentalmente el trabajador debe dirigirse al ambulatorio del Seguro Social que queda en el municipio donde él reside o en el municipio donde está ubicada la empresa. Debe trasladarse ahí si no se atendió en una dependencia del Seguro Social, con el comprobante que le haya emitido un médico particular, una impresión de su registro en el Seguro Social, que lo puede hacer a través de la página web con sus datos, y una copia de su cédula. Eso debe hacerlo antes de que se cumplan las 72 bueno, horas. no, antes de que se cumplan las 72 horas de que fue emitido el reposo, pero ese reposo a su vez tiene que ser superior a 72 horas, porque si no, no se lo van a convalidar. Y en ese momento, en el Seguro Social, o bien lo puede atender un profesional directamente en esa oportunidad, y si no está disponible en ese momento, le fijan una cita para que con la información médica que le está llevando, le convaliden el reposo. Ese reposo a su vez debe llevarlo a la empresa. Y una cosa que es súper importante que los trabajadores tengan en cuenta en estos casos es que cuando un trabajador es sujeto a una incapacidad, eso supone que no está asistiendo a su puesto de trabajo. El reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo establece un plazo de 48 horas dentro de las cuales el trabajador debe notificar al patrono de la causa por la que no está asistiendo a su puesto de trabajo y presentar un soporte de eso, aun cuando en este caso puede ser que todavía no esté convalidado por el Seguro Social, después puede cumplir con esa formalidad. Pero lo que sí es importante es que dentro de esas 48 horas cumpla con la obligación de notificar al patrono de que en efecto la razón por la que no puede asistir, que es un reposo médico. ¿Por qué el legislador estableció, o el reglamentista en este caso estableció 48 horas? Bueno, porque justamente para enervar, para que contra ese trabajador no se puedan ejercer medidas disciplinarias, una de las cuales es el despido justificado, porque tenemos que tener en cuenta que una de las causales de despido justificado es que el trabajador en un periodo de 30 días inasista a su trabajo más de 3 días. ¿Qué pasa si no se valida ese reposo en ese periodo que estipula la ley de 72 horas? Por supuesto, si es superior a esos 3 días, profesor. Bueno, si no se valida, estás poniendo la carga del lado del seguro. El trabajador, en el plano de su relación con el patrono, para el patrono lo que importa... Exacto, bueno, que haya sido notificado en esas 48 horas. De lo contrario, el seguro no reintegra lo que el patrono le haya pagado a ese trabajador, en el caso de que estuviésemos en el supuesto de trabajadores amparados por convenios colectivos. Si no es así, el patrono sencillamente no tiene la obligación de pagar nada, porque no sabe, o si sabe, le va a requerir al trabajador que le lleve la validación de la... Pero además, en esos casos, quien tiene que hacer el pago es el seguro. O sea, cuando el trabajador está de reposo, quien está obligado a pagar es el seguro. Yo voy a insistir en que ahí hay una distorsión muy grande sobre el deber ser y lo que es. Porque lo que debe ser es que el seguro tenga suficientes hospitales, ambulatorios para atender a los trabajadores. Esa es una de las... Y eso facilitaría mucho las cosas, porque el trabajador va donde está habituado a ir y allí mismo le deberían emitir la certificación de que está incapacitado, y de esa manera todas las cosas se arreglarían. Pero como eso no es así, va a un hospital, las colas, el drama de... Entonces, si el que puede... no lo pueden atender, hay que ir a otro sitio. Va a una clínica y entonces la certificación que de un médico particular para el seguro no es válida. O sea, no tiene ninguna eficacia, no es que no sea válida. Hasta tanto el seguro no la certifica, el propio seguro no la asume. Entonces, ¿cuántos trabajadores hacen esto? Y terminan llevando la certificación es al empleador, porque repito que en la memoria del trabajador lo que está es que es el patrono. Eso es un tema que el propio Seguro Social debería aclararlo suficientemente bien para que se sepa de qué lado están las cargas, porque el patrono lo que tiene que mantener es al día
sus contribuciones con el seguro. Pero ¿cómo se puede aclarar, profesor, si en la ley del trabajo y tanto en la ley de seguro social está estipulado de esta forma? Y pues todavía se mantienen esas dudas en los trabajadores sobre quién me paga el reposo, si es el seguro social o tiene que pagármelo justamente el empleador, como dice el profesor. ¿Se ameritaría de a lo mejor una reforma o una campaña de información a los trabajadores? ¿Qué consideran ustedes? Yo lo que creo es que deben cumplirse las normas Claro, porque está, solo que no lo conocemos. Del incumplimiento la tiene el Estado, que es el que está obligado a hacer que la institución funcione, me refiero al Seguro Social, y a informarle debidamente a los trabajadores de cómo son los procedimientos, porque en la medida en que eso queda en una especie de limbo, es más fácil reclamarle al patrono que al Seguro Social. ¿Hay un límite de reposos? Sí. La ley establece que la incapacidad, o sea, la suspensión de la relación de trabajo por reposos médicos, ya sean derivados de enfermedades o accidentes comunes y ocupacionales, es hasta un máximo de 12 meses. O sea, el patrono a lo que está obligado a esperar es que el trabajador esté hasta un máximo de 12 meses alejado de su puesto de trabajo como consecuencia de un reposo. Yo voy a aprovechar también este momento para solicitarle al equipo de producción que nos coloque también el artículo 141, que es de la reforma parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, que fue publicada en la Gaceta Oficial número 39.912 del 30 de abril de 2012, y es justamente trata sobre el tema de las incapacidades y las clasifica, y es un artículo bastante amplio que pues explica un poco el tema de las incapacidades y de los tipos de reposo. Vamos a colocarlo para ustedes. Reforma parcial del Reglamento General de la Ley del Seguro Social. Gaceta Oficial número 39.912 del 30 de abril de 2012. Parte del artículo 141 dice: en caso de enfermedad o accidente que le incapacite para el trabajo, el asegurado tendrá derecho desde el cuarto día de incapacidad y hasta por 52 semanas consecutivas a una indemnización diaria equivalente a los 2/3 de promedio diario de salario, a cual se pagará por periodos vencidos. Dicho promedio se determinará de la siguiente forma: A. Se sumarán los salarios semanales sobre los cuales se hubiere cotizado o recibido prestaciones en dinero durante el periodo señalado en el último documento de comprobación de derechos emitidos por el Instituto. El total así obtenido se dividirá entre el número de semanas de que conste dicho periodo. Y B. El cociente resultante de la operación indicada en la letra anterior se dividirá entre 7 para obtener así el promedio diario del salario. Parágrafo único. A los fines de lo establecido en este artículo, el facultativo que declare la incapacidad temporal para el trabajo deberá indicar en todo caso en el mismo acto los periodos en los cuales se deberán evaluar las condiciones físicas del asegurado y determinar sobre el estado de su incapacidad, con el objeto de decidir si continúa la incapacidad temporal, si ha cesado la misma o si por el contrario ella es permanente, en cuyo caso deberá ser cubierta por el Fondo de Pensiones como incapacidad parcial o invalidez. Uno lee estos artículos y pues si no es abogado no los entiende. La verdad es así, o sea, pareciera, digamos, muy explícito en cuanto a materia legal, pero pues un empleado lee a lo mejor este artículo y dice, epa, ¿qué significa esto? Y justamente yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué significa esto? Bueno, básicamente lo que tiene que saber un trabajador es que dependiendo del tipo de incapacidad que tenga, o sea, pero eso ya se refiere a incapacidades ya declaradas, es decir, ya el trabajador se considera que esa incapacidad puede ser parcial y permanente, es decir, que lo incapacita de manera total, que lo incapacita parcialmente, pero para siempre, o puede ser total y permanente. Entonces, dependiendo de eso, el Seguro Social tiene unos baremos sobre cómo le va a pagar la incapacidad a ese trabajador el resto de su vida, porque ya no estamos hablando de incapacidades que tienen que ver con algo temporal, es decir, que el trabajador va a poder superar esa incapacidad, sino que está hablando ya de una situación que modificó el estado de salud del trabajador y esa modificación supone que la seguridad social, que nos ampara a todos,
va a tener que pagarle a ese trabajador unas indemnizaciones en función de eso. Es decir, ya no tiene nada que ver entonces con esas indemnizaciones No. de 66,66% y 33,33% por parte de Seguro Social y la empresa donde se labora. Porque la incapacidad supone un estado de la persona que precisamente certifica el seguro. El seguro dice, tal persona no se le redujo su capacidad en tanto por ciento, y el propio instituto determina la cuantía de la indemnización que le va a pagar, es decir, cuánto se le debe pagar a ese trabajador, pues es un pago que va a hacer el seguro. Claro, O sea, pongamos un ejemplo concreto, una persona por estar sometida a un ruido fuerte en un momento, se le reduce su capacidad auditiva en un 30%. Eso evidentemente va a repercutir en su capacidad para trabajar. Esa capacidad para trabajar, que se ve disminuida en un 30% o en un X%, bueno, el Seguro Social, si la persona tramita su incapacidad y todo lo demás, le va a pagar una indemnización en función de esa reducción en su capacidad laboral que él sufrió como consecuencia de esa situación de salud. Ahora bien, en los reposos que no son por incapacidades, digamos, completamente, ¿se puede por parte del Seguro Social declarar un reposo o la presentación de ese reposo extemporáneo? Es decir, que no se presentó en el tiempo estipulado según la ley y según pues el reglamento del Seguro Social. ¿Sí se puede pasar? Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Claro, ¿qué es lo que ocurre? El Seguro Social tiene unas normas, tiene unos parámetros establecidos y es un poco en lo que insiste el profesor Arismendi. O sea, el mundo ideal es que yo no tendría que ir a validar reposos al Seguro Social, sino que yo fuese a atenderme como pasa en muchísimos países, yo como trabajador tendría que ir y atenderme en un ambulatorio, en un hospital, en un centro médico del Seguro Social, que sea el que de una vez me diga cuánto tiempo va a ser mi reposo. Pero como están saturados y no tienen la capacidad para poder atender a los trabajadores, entonces en ese caso, si yo voy a un médico privado y ese médico privado me otorga un certificado, o sea, me dice, usted tiene que guardar reposo por tanto tiempo y tengo que irlo a validar en el Seguro Social, si yo no cumplo con los lapsos que me establece el Seguro Social, puede ser que el Seguro Social diga, esto fue extemporáneo, usted no lo presentó oportunamente y por lo tanto no lo validamos. ¿Cuál es la consecuencia? Que el Seguro Social no está obligado a pagar ese reposo. ¿Qué pasa si, y me imagino que se han presentado casos, ustedes como abogados a lo mejor lo han tenido que ver, se ha falsificado por parte de algún trabajador un reposo? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo se logra identificar a lo mejor un reposo que haya sido falsificado con un reposo que sea bien validado según el Seguro Social? Perdón, bueno, lamentablemente Profesor. Eso ocurre con más frecuencia de lo que uno se imagina. Pero bueno, si el trabajador falsificó el seguro, desde el punto de vista laboral, esa es una causal de despido porque, bueno, hay una violación grave a la confianza, a todo lo que significa el recto proceder. Y de acuerdo con las normas del Seguro Social, pues también creo que existen sanciones a quienes así proceden. O sea, estás alterando, te estás colocando en la posición de aquel que transgrede normas de estricto cumplimiento, y entonces el que así procede no se le pueden pagar indemnizaciones, sino todo lo contrario, lo que es merecedores de sanciones. Natalia. Sí, yo quería decir que esto es gravísimo, yo lo he visto en algunas oportunidades, no es lo que más ocurre, pero sí lo he visto. Esto es, adicionalmente a las medidas disciplinarias que en materia laboral se pueden tomar, también se pueden tomar medidas penales contra quien haya hecho este reposo. Si lo forjó directamente el trabajador, bueno, contra el trabajador, porque eso es forjar un documento, incluso más grave aún, que los he visto forjados del Seguro Social, es decir, incluso se han sustraído sellos del Seguro Social. Eso es muy delicado. Y si hay un médico que se presta a estar haciendo declaraciones que no son ciertas, que no son reales, pues también es bastante grave. Y por eso un poco lo que quisiera transmitir aquí es que esto es algo muy delicado, no se debe hacer, o sea, además incluso si lo hace un profesional de la medicina, que pues tengo que pensar que no es lo general,
bueno, además de una violación a su ética profesional, también es un tema de falsa atestación, y esos son conductas que no deben ocurrir, y más en un ambiente laboral. Antes de irnos al corte, yo justamente los voy a dejar con el artículo 321, que es del Código Penal, que justamente se refiere al tema de las sanciones cuando son falsificado algún documento. Es el artículo 321 del Código Penal. Nos vamos al corte y los vamos a dejar con este artículo. Ya regresamos acá en Soluciones conversando sobre el tema de los reposos y los permisos laborales con especialistas en esta materia, que miren que nos han ayudado a aclarar bastante este tema. Ya regresamos. Código Penal, artículo 321. El individuo que hubiere falsificado o alterado, total o parcialmente, alguna escritura, carta u otro género de papeles de carácter privado, de modo que haciendo él u otro uso de dichos documentos pueda causarse un prejuicio al público o a particulares, será castigado con prisión de 6 a 18 meses. Vamos a iniciar este bloque revisando ya la participación de ustedes, nuestros queridos televidentes, que además están muy atentos siempre todos los días a nuestro programa, y yo voy a aprovechar para agradecerles toda esa atención que han tenido con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. Recuerden que el día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Laboral, justamente porque estamos conversando con especialistas en esta materia sobre los reposos y los permisos. Y ya hay muchas preguntas, muchas dudas. Vamos a comenzar con el Instagram. Vamos a iniciar con esta primera persona. Gerianas C dice: buenos días. ¿Es correcto que las utilidades se descuenten los días de reposo que estuvieron en el año? Además dice: mi abuela trabaja para una empresa privada y la respuesta que le dieron por recibir 45.000 bolívares de aguinaldo fue esa. Claro, lo que ocurre es que en efecto el artículo, tal y como lo pudimos ver al inicio, el artículo 73 de la ley dice
que durante la suspensión de la relación de trabajo, y una de las formas de suspensión es los reposos médicos, el tiempo computa para el cálculo de todos los beneficios laborales, utilidades, vacaciones, bono vacacional y prestaciones sociales. ¿Qué pasa? El tiempo computa, pero en ese periodo el trabajador no está percibiendo el pago de su salario, sino lo que está percibiendo es como una indemnización sustitutiva. Una de las grandes dudas que deja la interpretación actualmente de la ley es si el tiempo computa, pero el trabajador en ese lapso no está recibiendo un salario propiamente dicho, sino una indemnización, yo debo computar esas percepciones, ese 33,33% que hablamos al inicio, para que inciden las utilidades o no. Hasta ahora no tenemos una respuesta, porque a pesar de que la ley fue promulgada en el año 2012, y esto no lo dijimos al inicio y hemos debido decirlo, esto es una novedad de la ley. Antes la ley preveía que durante el tiempo de reposo simplemente ese lapso no computaba, es una novedad de la ley que ahora el tiempo sí computa, el tiempo de reposo. Okay. No nos queda claro aún, no tenemos sentencias de la Sala de Casación Social que lo aclare, no ha salido el reglamento que haya debido salir, que aclare este tipo de cosas, que cómo impacta ese tiempo, que la ley dice sí computa, pero que realmente el trabajador no está recibiendo el pago de su salario como tal. Otra persona, y antes que nos responda el profesor, que sé que también tiene muchas cosas que aclararnos, pero justamente yo quiero leer este mensaje en Instagram de LoreMR29. Dice: buen día, luego de 11 años contratada en la administración pública, esta pasa a ser contratación indeterminada. ¿Es posible solicitar un permiso, bien sea remunerado o no remunerado? Y esto a propósito del otro punto que también quiero tratar con ustedes, que es el tema de los permisos. Profesor. Bueno, ahora entramos en un territorio distinto, porque los permisos de los funcionarios públicos se rigen por el Estatuto de la Función Pública. Entonces, ahí están clasificados los que son remunerados de concesión obligatoria, los que no son remunerados, esos están allí clasificados en qué casos procede. Las reglas de la administración pública son un tanto distintas. En el sector privado no operan las mismas reglas, sino que en general, o sea, esos permisos, hay algunos que son como obvio que se otorguen, atendiendo a las circunstancias en las cuales se solicitan, y hay otros pues, que son potestativos del empleador si los otorga o no. Ahora hay una mezcla allí con el tema de, a propósito del primer asunto, con lo de las utilidades y eso, ¿no? Porque si son utilidades, si estamos hablando de empresas privadas, el modo como se determina lo que le corresponde a cada trabajador se calcula con los salarios percibidos, ¿no? Luego, si hay un periodo durante el cual no se percibieron salarios, pues es difícil. Esos son de los asuntos que, como bien dice Natalia, que más bien el reglamentista o la consultoría jurídica del Ministerio del Trabajo, o en última instancia, bueno, a lo mejor no se ha planteado la situación, deberían aclararlo los señores magistrados o los señores administradores. Porque, evidentemente, si la norma sobre el cálculo de utilidades dice que la cuantía de lo que le corresponde a cada trabajador se calcula con el monto de los salarios, entonces si lo que se ha percibido durante un determinado mes o durante un determinado periodo son las indemnizaciones del seguro, pues cualquiera podría decir con razón que esas indemnizaciones no se pueden tomar en cuenta para esos cálculos. Ahora, en el mundo laboral nosotros solemos orientarnos por el principio de lo que más favorece, cuando eso es posible. Ok. Hay otra persona, hay muchísimas preguntas en el Instagram en este momento en torno a las dudas sobre los reposos. Yo quiero leer de Egori González. Dice: ¿qué pasa cuando el trabajador lleva a validar el reposo en el Seguro Social? Le dicen que no le pueden validar porque el patrono no paga la cotización desde el año 2012. Claro, en ese caso es súper importante porque la propia ley establece una solución, y es que si el patrono no cumple con su obligación de tener al trabajador inscrito en el Seguro Social o no se encuentra al día, el patrono está obligado a pagar el salario. Entonces,
ojo con eso, porque tampoco quiero decir, muchas veces el Seguro Social tiene problemas administrativos y no registra debidamente las cotizaciones que hacen los patronos correctamente. Y me ha pasado en muchos casos que lo he visto, que muchas veces la empresa, los trabajadores dicen, no, yo no estoy al día, no tengo mis cotizaciones en el Seguro Social, y la empresa sí ha cumplido con su obligación. Es importante que en ese caso el trabajador pida información a la empresa, exija que le den los reportes donde se demuestre que está solvente para que pueda ir al Seguro Social. Si no está solvente, tendría que ser la empresa quien pague el salario. Hay otra persona acá que nos pregunta. El bono vacacional, este es Janet 190, el bono vacacional forma parte de las utilidades. Bueno, la gente ya en este momento está por cobrar utilidades y están muy pendientes de eso. Pero vamos a contestarle, ¿forma parte o no forma parte? El bono vacacional es un pago salarial. Y en tanto que pago salarial, pues entra en la base de cálculo de las utilidades. O sea, cuando se va a calcular, a determinar cuánto le corresponde a una persona por utilidades, entonces se toman en cuenta todos los ingresos salariales, incluido lo que se le pagó por bono vacacional. También ahí hay un mar de dudas. Mar de dudas. Yo creo que aquí podríamos, yo como que voy a pedirle a mujeres en todo la hora. Bueno, porque además la genera la manera como el Ejecutivo procede, el modo, pero ahí es de verdad que es bien importante que se tengan en claro que son dos mundos distintos. El mundo de las relaciones particulares, regido por la ley del trabajo, y el mundo de las relaciones públicas. En la administración pública lo que se pagan son aguinaldos. O sea, no hay, claro, porque esas no son empresas que produzcan dividendos. Y entonces allí la base de cálculo, por ejemplo, ahorita se creó todo un mar de confusiones porque aparentemente el presidente Maduro dijo, yo no he oído el audio como dicen ustedes, dice que hay un ajuste para los funcionarios públicos y que la bonificación de fin de año se va a calcular con ese monto. Bueno, si hay una norma que así lo señale, pues no basta la declaración presidencial, entonces se calculará para la administración pública con ese monto. Ahora, en el caso de las empresas privadas, salvo que un contrato colectivo diga cómo se hace el cálculo de las utilidades y eso resulta más favorable a los trabajadores, salvo en esos casos, el modo de hacer la determinación es aplicando la ley. Y la ley dice que la utilidad se calcula sobre los ingresos totales que el trabajador percibió al año, sobre los ingresos salariales. Claro. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones. Yo me voy a ir con este mensaje en Instagram y me comprometo a preguntarles en el próximo bloque. Carelis 2708 dice, asesoren sobre el reposo pre y postnatal. ¿Cómo es remunerado ese reposo? Muchas dudas en torno a este tema. Ya regresamos con la última parte de nuestro programa. Muchísimas preguntas en torno al tema de los reposos. Vamos a ver si el tiempo nos da para seguir respondiendo. Ya volvemos con mucho más acá en Soluciones.
El tema de los reposos prenatales y postnatales también. Surgen muchas dudas en torno a esto, pero ¿cuándo cuándo es el legal? ¿Cuánto es el tiempo según la ley? Aclárenos y aclárenle también a nuestra audiencia cuáles son esos tiempos para el reposo prenatal y el reposo postnatal. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Hay que ir también al Seguro Social a validarlo? ¿Cómo es este tema en ese caso? Bueno, básicamente el reposo pre y postnatal está previsto en la ley, de hecho fue aumentado con la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el año 2012, y establece que son 12 semanas de descanso prenatal y 20 semanas de descanso postnatal, pero la ley permite o prevé que dependiendo de las condiciones de salud de la trabajadora, esta pueda retrasar el descanso prenatal, y para acumularlo con el descanso postnatal. Que bueno, además médicamente hay muchos médicos que dicen que eso es una locura, porque hay trabajadoras que quieren casi que trabajar hasta el último día, cosa para extender el periodo postnatal, y bueno, eso tampoco es saludable. Pero más allá de ese tema, el legislador lo permite. Es como un reposo igual que cualquier otro reposo, a pesar de sus características tan especiales para la mujer y para la sociedad, es un reposo igual al resto de los reposos, y eso supone que la trabajadora de igual manera tiene que ir a la Seguridad Social, validar su reposo, igual que el resto de los reposos, una porción la paga el patrono y la otra porción la paga el Seguro Social. ¿Qué es lo que ocurre? Tradicionalmente en Venezuela, por convenciones colectivas, aun cuando no se regulara eso para otros reposos, siempre se ha establecido que el patrono pagaba o anticipaba el pago y después tramitaba la devolución, o sea, la trabajadora al tramitar la devolución al Seguro Social lo reponía. Y muchas empresas, incluso que no tengan contratación colectiva, lo hacían o lo hacen con sus trabajadoras embarazadas, pero ya eso es potestativo o acordado entre las partes. Pero la obligación legal del patrono es únicamente pagar el porcentaje que le establece la ley. Surge además el tema de la lactancia exclusiva, la lactancia materna exclusiva, y eso también genera muchas dudas en las mujeres. De hecho, investigando sobre este tema para preparar el programa de hoy, en las redes sociales, en páginas en internet, aparecen muchísimas denuncias por parte de mujeres que los patronos no respetaban ese horario para la lactancia exclusiva. ¿Qué pasa? ¿Qué casos ustedes han visto recientemente, profesor? Bueno, es que la norma establece que dependiendo del tamaño de las empresas, debe haber en las empresas unos lugares para que las madres hagan pues el tema de la lactancia para sus hijos o hijas. Pero ahora, está claro que no en todas las empresas no, en la mayoría no las hay, porque esas son de las cosas, volvemos al punto, que la norma dice debe hacerse tal cosa. Ahora, usted se imagina en Caracas, porque a lo mejor en un pueblo las cosas son más sencillas, pues, y a lo mejor le resulta que a la madre le es más fácil ir a su casa o llegar más tarde al trabajo. En el caso, supongamos imagínense que una empresa en Los Ruices tiene una sala para la lactancia y la mamá vive en Catia. Entonces se va a llevar el niñito para Los Ruices, y entonces, sobre todo aquello es un problema complejísimo. Claro. Entonces, lo que se acostumbra es que se le dan los permisos a la madre para que llegue más tarde, por ejemplo. Mire, vamos a cumplir con esto de esta manera. Generalmente se trata de construir un acuerdo que facilite los permisos, que se cumpla, y de verdad que las mamás pues le den teta, ¿no? a sus hijos. Pero digamos, no es sencillo. Es un tema de planificar cómo cumple la trabajadora con su hijo, que es una cosa prioritaria, y también cómo cumple con el empleador. Porque si la cosa se hace demasiado compleja, el resultado no puede ser que la lactancia, el periodo de lactancia, se convierta más bien en un no trabajar.
porque eso no está previsto así. El tema de los como, permisos, antes de sí, decir, Natalia. Y una propuesta que yo pienso que podría ser una propuesta legislativa es que otros países, por ejemplo en España, se permite que la trabajadora elija si quiere tomar los permisos de lactancia, que evidentemente además son mucho menores que los venezolanos, o si desea acumularlos y extender su descanso postnatal. Y eso sería a lo mejor una alternativa para algunas trabajadoras que digan, bueno, yo prefiero quedarme quizás un par de semanas más con mi hijo que estar después corriendo, saliendo más temprano del trabajo o llegando más tarde, que interrumpe también mi jornada. ¿Qué pasa con los padres? Porque si bien las mamás, bueno, estamos claras, tienen esas semanas de pre, de post, pero ¿qué pasa con los papás? Bueno, los papás tienen un permiso de paternidad que establece la ley, que es de 14 días continuos, y eso ha sido todo un debate profundo porque la Seguridad Social no lo cubre. O sea, el Seguro Social no contempla Esos 14 días. Esos 14 días, y la respuesta del Seguro Social es que deben pagarlo las empresas. En la ley eso no está claro, pero bueno, muchas inspectorías del trabajo han terminado determinando, perdón por la cacofonía, que debe pagarlo la empresa, pero al día de hoy jurídicamente no está del todo claro que sea la empresa quien deba pagar. Si tiene, y a mí me surge esta duda en este momento, si es un parto de gemelos, de morochos, de quintillizos, ¿esos 14 días es por cada hijo? ¿O es por esos 5 o los hijos que tengan? No, prevé que es cuando son partos múltiples se extiende. Hasta es decir, 21 si son días. 2, hasta 21 días, Sí. así sean Así 4, sean 10. 5. Sean 5 o 6, imagínense. Pero además eso es un problema de las improvisaciones, ¿no? Claro. Porque el reposo por paternidad se estableció fue en el decreto de 2012, en la ley del trabajo, En la ley y del el trabajo de Seguro Social no, que es lo que corresponde, porque en la Constitución la paternidad aparece como una contingencia más. Si es así, entonces el seguro es quien debería asumir el pago de esas. Claro, pero el seguro alega Claro. que ellos no han creado Sí. una contingencia presupuestaria Claro. para eso y no tienen fondo de donde sacar Claro. ese, y está bien, pero entonces habría que reformar la norma. Hay un artículo justamente de la Ley de Seguro Social, es el artículo 11, que habla justamente sobre el derecho a la presentación médica que se requiere con ocasiones de maternidad y la indemnización. Vamos a colocarlo para ustedes en este momento. Ley Orgánica de Trabajo, los trabajadores y trabajadoras, reincorporación al trabajo. Artículo 75. Cesada la suspensión, el trabajador o trabajadora tendrá derecho a continuar prestando servicios en las mismas condiciones existentes para la fecha en que ocurrió aquella, salvo que a. Por circunstancias. Bien, estaban colocando para ustedes, era el artículo 75, que es de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, esto en torno a la reincorporación al trabajo. Tenemos pendiente entonces la del artículo 11, que es la Ley del Seguro Social, que justamente habla sobre la maternidad. Vamos a comenzar a revisar parte de lo que han sido sus comentarios a través de nuestras redes sociales. En Twitter también, lo hicimos ya con Instagram. Muchísimos comentarios, esperemos que de verdad le hayamos podido aclarar a todos nuestros seguidores en Instagram, pero también en Twitter hay varias preguntas en torno a los reposos. Y yo voy a iniciar con Noel Zuniaga. Dice, hay instituciones que suspenden sueldos y cesta tickets a trabajadores pese a llevar reposo convalidado. ¿Qué pasa en estos casos? ¿O por qué? ¿Eso depende de las políticas? ¿Cómo es la cosa? Dice, hay instituciones que suspenden sueldos y cesta tickets a trabajadores pese a llevar reposo convalidado. Es que volvemos a la confusión. Quien paga, quien tiene la obligación de indemnizar por los reposos es el Seguro Social, salvo que la costumbre o algún convenio colectivo haya establecido esa responsabilidad en cabeza del patrono, pues es el seguro quien tiene esa obligación. Repito, los empleadores la han venido asumiendo y ojalá que todos la asumieran, ¿no? Y en el caso del llamado ticket de alimentación, pues allí no hay nada que discutir. La ley dice que si el trabajador está de reposo, el empleador tiene que seguir pagándole el cesta tickets. Los bonos socioeconómicos el beneficio se de tienen alimentación, que... se tiene que seguir pagando. En ese caso es el empleador el Claro. que tiene que pagar, porque ahí el seguro no tiene nada que hacer. Pero las indemnizaciones no son por cuenta del patrón. Hay otra persona que nos pregunta, Fátima Reyes, dice, los pensionados que siguen trabajando deben seguir aportando al Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Eso está prohibido por la ley orgánica de Seguridad Social.
establece que quien es beneficiario de una jubilación o de la pensión de vejez no tiene por qué hacer cotizaciones. La pregunta de las 100.001 lochas es la otra, porque, y entiende uno que es el estado de necesidad el que lleva a las personas a seguir trabajando después que están pensionados o jubilados, porque la lógica lo que indica es que cuando la lógica de las instituciones, no de un país destartalado como el que tenemos, la lógica de las instituciones es que si una persona alcanzó la edad para ser beneficiario de una pensión de vejez, pues no tenga que estar trabajando para completar el ingreso. Lo correcto es que la pensión fuese suficiente para que la persona se mantuviese y no tuviese que estar acudiendo a seguir trabajando. Ya nos tenemos que despedir, Natalia, tus recomendaciones a esos trabajadores que en este momento nos están viendo y que a lo mejor continúan teniendo algunas dudas en torno a los reposos. No, bueno, es importante que en materia de reposos, bueno, primero sigamos las recomendaciones de un profesional, o sea, no es que yo decido la duración de mi reposo, y mantenernos informados en las oficinas, en los ambulatorios del Seguro Social, pero yo sí creo que es importante, y es una labor, un poco lo que hablamos al principio, es una labor a veces de las empresas, hacer un poco de acompañamiento, porque muchas veces los trabajadores están de reposo y no saben a dónde tienen que ir y dónde tienen que hacer, y a lo mejor un departamento de recursos humanos o el departamento de administración puede un poco hacer una tablita o unos tips que digan, mire, tiene que hacer esto, claro, para que sea más sencillo. Profesor. Bien, yo tengo la enorme preocupación por un asunto que no tratamos y lo voy a dejar así. Fíjense, con ocasión me lo deja en el aire, pero yo me comprometo a que lo vamos a tratar y lo vamos a volver a invitar. Sí, porque las inasistencias al trabajo o unos permisos sobrevenidos tienen que ver con el tema de no conseguir cómo comer. De los alimentos. O sea, de los alimentos. Y entonces ese es el drama de los empleadores públicos y privados en este país en este momento, porque los trabajadores, como no consiguen, entonces si apareció el producto tal, van enseguida a solicitar permiso, y algunos ni lo solicitan porque se tienen que ir a hacer cola para conseguir que comer. Ese es un tema con el cual el derecho del trabajo nunca se había tropezado y que ahora lo tenemos en la cotidianidad y hay que abordarlo. Vamos a abordarlo acá en Soluciones. De verdad que nos comprometemos al tema de los permisos, y justamente de esta situación muchos trabajadores pues están faltando a sus puestos de trabajo justamente para buscar comida. Vamos a tocarlo en un próximo programa y segurísimo lo vamos a invitar, profesor, para aclarar este tema. León Arismendi, profesor universitario, abogado en Derecho Laboral y también director del Instituto Nacional de Estudios Sindicales, nos estuvo acompañando el día de hoy. Natalia de Paz, abogada especialista en Derecho Laboral. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, esperemos que pues el día de hoy le hayamos también aclarado muchas dudas en torno a este tema de los reposos laborales. Los vamos a dejar con Mujeres en Todo. Hoy están de fiesta porque una de sus conductoras está cumpliendo años, así que felicitaciones desde ya a Alejandra. Que pases un feliz cumpleaños de parte de todo el equipo de Producciones de Soluciones. Chao, hasta mañana. Artículo 11. Las aseguradas tienen derecho a la prestación médica que se requiera con ocasión de su maternidad y a una indemnización diaria durante los permisos de maternidad y por adopción establecidos legalmente, la cual no podrá ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaria en el mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que estos debieron otorgarse de conformidad con esta ley.